Ay, no, se va a acabar aquí otra vez. Bien, buenas noches. Entonces hoy seguimos con la sesión 2 y hoy vamos a tratar un poco sobre los ritos de paso y la diversidad cultural, ¿verdad? Porque les recuerdo que la idea es hacernos como más sensibles, más observadores sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor y sobre las diversas manifestaciones que existen de la cultura. Y esto para ayudarnos a ser más sensibles ante las diferencias durante un duelo, cuando acompañemos a las personas, pues posiblemente no todas tengan la misma recorrido cultural nuestro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar recordando un poco, digamos, la cultura. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que necesitamos la cultura para sobrevivir. Si ustedes han visto, cuando nace un perrito o un gatito, es decir, pronto comienza ya a arrastrarse, a buscar la teta, pero un ser humano cuando nace es totalmente indefenso. Es decir, necesita que alguien lo cargue, que alguien lo ponga en pecho. Es decir, solo si naciera y se queda así solo, como pasa, digamos, con los animalitos, moriría. Y esto es porque necesitamos todo la parte cultural, digamos, para sobrevivir. Y lo que sucede es que creo que durante el primer año de vida, el ser humano es indefenso porque se está desarrollando todo su cerebro. Y luego usamos, digamos, el lenguaje para transmitir nuestros conocimientos. No hay que inventar el agua azucarada, como dicen, ¿verdad? Es decir, todo lo que la humanidad ha ido aprendiendo se comienza a transmitir a las nuevas generaciones. Y se hace, por ejemplo, a través del lenguaje, pero también tenemos los valores, las normas, las creencias, todo eso se transmite de generación en generación. Algunas veces por medios, que diría yo, orales, otra vez algunas veces en escenarios formales como es la escuela, y otras veces simplemente observando alrededor los comportamientos, eh, las, las normas, ¿verdad? Nuestros padres a veces, cuando llegamos a un lugar que no conocemos, ¿verdad? Siempre estamos viendo alrededor para ver qué están haciendo los demás, es parte de esto. Y la imagen que tenemos aquí es porque los animales, digamos, los simios son quienes han logrado desarrollar algunas herramientas, pero muy básicas. Y es como lo más cercano, digamos, es decir, aquí no sé si es chimpancé, pero está usando un palito para sacar hormigas. Eh, claro, ellos tienen sistemas para comunicarse entre ellos, pero no es que utilicen el lenguaje para transmitir sus conocimientos de uno a otro, ¿verdad? Entonces, tenemos el lenguaje, como les digo, que es simbólico y que cuando nacemos, nosotros podríamos decir, tenemos los músculos para poder aprender cualquier idioma, cualquier sonido, pero como nos vamos acostumbrando al lenguaje que oímos, ¿no? Cuando se le habla a los bebés y luego desde pequeñitos comenzamos a tratar de repetir esos sonidos,
Entonces, nuestro sistema fonológico, digamos, nuestros músculos se van acostumbrando a cierto tipo de movimientos para reproducir el idioma de nuestros padres, de nuestro alrededor. Y por eso es que cuando somos más adultos más nos cuesta aprender otro idioma, ¿verdad? Porque como todo lo que no se usa, ¿verdad? No es que se deteriore, y se cuesta más volver a desarrollar esos músculos. Y tenemos que aprender, digamos, cómo poner la lengua, cómo, digamos, cuando aprendemos inglés, esos algunos sonidos u otro idioma, sonidos que no existen en el español, tenemos que aprender, ¿verdad? Dónde poner la lengua, cómo vocalizar esos sonidos. Pues los valores son todo aquello que nos dice que es bueno y que es malo en nuestra cultura, que algunas veces va variando según el contexto. Hay valores universales, pero hay valores propios. Las normas, que es cómo debemos conducirnos en un cierto entorno. Digamos, cómo debemos sentarnos, cómo, digamos, conocemos otros de otras culturas, pues que se sientan en el suelo para comer, que utilizan las manos, no usan tenedores o cucharas, o digamos los palillos chinos que yo sí he probado, pero la motricidad como que no me da. Y las creencias, las costumbres y la cosmovisión, que es nuestra forma de ver el mundo. Cómo nosotros aprendemos a, a ver nuestro mundo, a tener todos los conceptos de qué es lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, de, de muerte, de vida, de salud, ¿no? Pero todo esto, como dice este antropólogo de Taylor, desde 1875 el hombre lo hace como miembro de la sociedad, como parte de un grupo. Entonces, la cultura se aprende, ¿verdad? Lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros maestros. Aprendemos imitando, aprendemos practicando, aprendemos a veces a chancletazos, ¿verdad? Eh, luego es simbólica, porque la forma, por ejemplo, digamos, nuestro lenguaje está comprendido de símbolos. A veces también la comunicación no verbal. En nuestro entorno, nosotros podemos a veces leer a las otras personas. Cómo se paran, cómo se mueven, cómo visten. Incluso a veces hasta nos animamos a adivinar, digamos, de dónde viene, de qué clase social o posición socioeconómica es, a través de ver a unas personas. No es que, y eso, ¿cómo decir? Ya, lo aprendemos y lo interiorizamos tanto que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que nos enfrentamos a veces a, a un mundo distinto. Por ejemplo, vamos de viaje y fácilmente nos vamos a pasear a un lugar peligroso sin que sepamos, ¿verdad? Porque no leemos esos signos, no los logramos leer, ¿verdad? O lo que hablábamos la semana pasada, de cómo a veces entre distintos personas de distintas culturas no se entienden completamente porque hay distintos conceptos, por ejemplo, los del tiempo, ¿verdad? Que hablábamos de que para nosotros una fiesta, pues no,
generalmente en las culturas latinas las fiestas tienen como que tomar su sabor, por así decir, y, y es todo un proceso, ¿verdad? Hasta que se pone muy buena la fiesta y de ahí se acaba, pero y hay lugares, bueno, ahora ya he oído también de fiestas donde le invitan a uno a cenar, pero de una vez incluye tamales el día siguiente. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos le dicen a uno, bueno, lo invito a una reunión, a una fiesta y esta es de 4 a 6. Y la gente llega a las 4 y se va a las 6. Y para nosotros nos sentimos como un poco perdidos. A mí me pasó en un curso hace muchísimos años donde en Estados Unidos, donde un profesor cubano nos invitó a su casa y era como al principio era así, como una fiesta eh, gringa, ¿verdad? De 4 a 6 llegó la gente, pues había las boquitas, que se comenzó a ir a las 6. Y nosotros estábamos todos desconcertados, los alumnos latinos, ¿verdad? Y decíamos, ay, no puede ser. Y el ciento cubano, que así sea la fiesta, pero se fueron los gringos y comenzó la fiesta, realmente como las nuestras. Y luego esto de que se comparte, ¿verdad? Un individuo solo, pues no, es compartido, es en comunidad. Y todo se hace a través del proceso de socialización, que es cómo los patrones de crianzas es cómo nos van creando desde pequeños, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros derechos, como el concepto que se tiene de un niño. Si lo miramos, digamos, nosotros tenemos una idea de que, ay, los niños son niños, digamos, son pequeñitos y su función, por así decir, prácticamente es jugar, ¿verdad? Ellos no tienen mayores responsabilidades hasta cierta edad. 7, 8 años, tal vez ya comienzan a ayudar. Digamos, en el área rural, ahí yo he hecho algunos trabajos de trabajo infantil y es un poco difícil, es decir, ponen a los niños a trabajar, es cierto, a veces por necesidad económica, pero para los padres también es una forma de enseñarles a trabajar. Y entonces ellos sí explican cómo es de a poquito, ¿verdad? Es decir, si están cortando café, pues entonces que el mismo niño pide, ni modo, ¿verdad? Porque está ahí aburrido entre los cafetales y no tiene nada más que hacer. Entonces se pone a imitar a sus padres y le dan un guacalito. El problema viene cuando ya se le pone mucha carga al niño, ¿verdad? Y el niño deja de ir a estudiar. Pero para ellos es parte de su enseñanza, es decir, se los llevan al campo a que comiencen a aprender con su machetito o como miramos a las niñas, ¿verdad? Que van jugando con sus muñequitas y se las ponen con el perraje atrás, en la espalda. Yo nunca me he atrevido a hacer eso, siento que sentía que iba a dejar tirada a mi hija, pero así es como vamos aprendiendo. Bien. Y entonces, como vimos la semana pasada, porque vamos a ir hilando todo, es decir, esta socialización, cómo nos manejamos con el grupo, pues nos ayuda a afianzar nuestra identidad, ¿verdad? Y también los estereotipos y los prejuicios. Todo eso se hace en sociedad y como decía, de alguna manera los estereotipos pueden ser buenos, y, pues positivos y negativos, pero también nos ayudan a, como a orientarnos, a manejarnos en el mundo. Es decir, es un, digamos, el estereotipo que tenemos de cómo debe ser una mujer, nos ayuda a ver, sí, este es una mujer o este es un hombre. Y a mí me pasó cuando mi niña tenía unos 10, 12 años. Recuerdo que vino un amigo eh, que vive en Estados Unidos con su hija y no sé qué, y no sé, pero se juntó un grupo y había un niño. Y bueno, yo no daba si era niña o niño, ¿verdad? Porque tenía 10 años y esa edad a veces, y tenía el pelo largo. Eh, sus acciones a veces
no son tan definidas, digamos, como cuando ya son mayores que se les van, a los varones se les van afilando, digamos, el rostro. Yo no daba qué era, pero no, y además creo que lo llamaban como por un apodo, entonces tampoco. Pero a mí me llamó mucho la atención porque le hice el comentario a mi hija y mi hija, yo así como, no, si él es niño, ¿verdad? No te fijaste cómo lleva el pantalón y no te fijaste en el reloj, ¿verdad? Claro, eran parámetros que para mí como adulta, digamos, y de otra generación, no, yo no lograba ver. Pero eso es lo que pasa, como comentábamos la vez pasada, la idea que tenemos de cómo debe ser un ladrón, ¿verdad? De que tal vez es una persona que va mal vestida, así como salen en las caricaturas, ¿verdad? De negro, con aquella, no sé, que da desconfianza y por eso nos sorprende si una persona bien vestida, muy arreglada, nos asalta. Y es precisamente porque tenemos todos estos estereotipos y prejuicios que son parte de nuestra cultura y como digo, a veces nos ayudan a navegar, nos hacen fallar también, ¿verdad? Y cometer faltas, pero eh, también nos ayudan. Y entonces, pues tenemos que estar claros que en Guatemala pues es una nación multicultural, multiétnica, multilingüe. Eso quiere decir que viven varias culturas con diferentes costumbres. Pero también tenemos que estar claros que no son estas, no solo las culturas indígenas, ¿verdad? Conviven en el país, también en el país hay muchas otras culturas que han venido, digamos, cuando miramos, está la comunidad, por ejemplo, eh, palestina, la comunidad china, la comunidad judía, pero el asunto es que tengamos claro que en determinado momento puede ser que tengamos la oportunidad de acompañar a una persona que sea de una cultura diferente a la nuestra. Y entonces, como platicábamos anteriormente, pues si no conocemos todos los rasgos culturales, pues podemos preguntar y tenemos que acompañar con compasión, con respeto. ¿Ya? Pero si sentimos que es algo que no podemos hacer porque no estamos de acuerdo, porque nos sentimos incómodos, entonces éticamente es mejor renunciar y ¿cómo se dice? Decirle a otra persona, pedirle a otra persona que haga ese acompañamiento, porque los prejuicios nos pueden traicionar, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, nos pueden llevar bueno, y pasa, ¿verdad? Que los prejuicios lastimamos a otras personas. Y si es una persona que está en duelo, que está sufriendo una pérdida, pues podemos hacer un daño mayor. Y entonces aquí tengo bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor. Ya saben que pueden hacerlo sin ninguna pena. Y si no hay nada, pues entonces aquí tenemos una adivinanza, que es ser provisto de una sola voz, camina primero de 4 patas por la mañana, después sobre 2 patas al mediodía y finalmente con 3 patas al atardecer. Tal vez alguien quiere. Uy, ya lo respondieron. Bien.
Carla, el hombre. Y Carla, ¿podría explicarnos por qué? ¿Cree usted que esa es la respuesta? Buenas noches, maestra Buenas y compañeros. noches. Eh, bueno, no sé si ya la había escuchado o de otra forma, pero, ¿verdad? Cuando nacemos o andamos a gatas, ¿verdad? En cuatro patas, en cuatro, ¿verdad? Después pues ya nos erguimos, ya caminamos sobre dos patas y al atardecer, o sea, ya en lo caso de nuestra vida, pues utilizamos un bordón eh, para poder caminar. Estoy pensando que tal vez hasta 4 otra vez, ¿verdad? Cuando se use el andador serían 4, ¿no? O más. Serían casi que 6. Sí, sí, Traen es de atrás bolita. unas rueditas. O si es de silla también, sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y a qué nos refiere todos estos cambios? No sé si Carla o alguien más. Todos estos cambios del ser humano. ¿Alguien? Bueno, los cambios que muestra esta adivinanza se refieren al ciclo de vida, ¿verdad? Del ser humano. Sería el ciclo de vida y la forma en que se va adaptando para acoplarse a la cultura. Bueno, en este sentido tal vez no tanto la cultura, sino su desarrollo biológico, ¿verdad? Porque el bebé camina pues gatea, porque todavía no tiene la habilidad o suficiente o para ponerse de pie. Y luego, pues, perdemos nuestras habilidades, nuestra fuerza física para estar parados. Pues necesitamos apoyo. Pero sí se refiere, como decía usted, digamos, desde ser bebé al acá, ajá, como desde ser bebé, niño, pasamos por todas estas etapas hasta aquí, ¿verdad? Llegar a usar el bordón, el bastón, hasta la muerte. Es el ciclo de vida que todos los seres humanos, todos los seres vivos, ¿verdad? Como aprendimos en las clases de ciencias naturales, de nacer, crecer, morir. Pero lo que pasa es que además, digamos, el ciclo biológico existe, pero los nombres o la forma en que categorizamos, esa sí ya es cultural. Y esto lo tomé del internet, pero a veces cambia. Digamos, yo he visto que a veces incluyen en la juventud hasta los 30 años. Ya vemos que ahora también se habla de preadolescencia. Entonces, la forma en que vamos determinando estas, que categorizamos, es la que es cultural, un poco ligado, digamos, a la fase, a la parte biológica, ¿verdad? Porque los cambios son obvios, pero los nombramos de forma cultural. Hacemos esas diferencias. Entonces, yo traía aquí estas imágenes porque me llama mucho la atención esta del bebé, ¿verdad? Que lo saqué de Estados Unidos, y que en Estados Unidos, digamos, le llaman newborn, recién nacido, sería como un recién nacido, de 0 a 2 meses. Luego tienen infant, de 2 meses a 1 año. Luego el toddler, que es el que comienza a caminar, ¿verdad? De 1 a 4 años. No sé si alguien aquí podría decirme, veamos, cómo categorizamos nosotros la infancia.
Perdón. No sé si alguien quiere participar o porque cree, digamos, yo he oído nada más que dice, tal vez el recién nacido, el bebé, y luego es como un niño. Buenas noches, Buenas compañeros y noches. licenciada. Sí, es interesante, ¿verdad? Lo que es la antropología social, pues porque nos enseña a que todo es dinámico, todo cambia, como diría la canción de Mercedes Sosa, ¿verdad? Y así somos nosotros los seres humanos. Adoptamos nuevas culturas. Por ejemplo, acá, pues comemos de una manera diferente, pero si nos vamos a otros países, adaptamos también el tipo hasta de alimentación, las fiestas, ¿verdad? El Chapín se va a Estados Unidos, celebra el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias. O sea, todo va adaptando porque quiere sentirse también como que Parte de. identificado, ¿verdad? Porque sería peor sentirse solo y lejos de sus familiares. Sí, el migrante necesita como incorporarse a la comunidad donde está y sentirse parte de esa comunidad, como usted dice, para no estar solo. Sí, interesante, ¿verdad? Porque así como empezamos, así terminamos, ¿verdad? Y como el curso es tanatología, pues al final ahí termina la vida, ¿no? Cuando llegamos con el andador, ya son las vísperas de nuestros últimos respiros por este planeta. Sí, sí, sí. Sí, con los migrantes, bueno, no De estamos todo en en esto, pero general, ¿verdad? El ejemplo que ponía hace un momento ajá, sobre la reflexión del niño, ujú, que aquí hacemos, eh, como usted decía, caminando, ¿verdad? Con cuatro, gateando, pues por eso. O como usted decía, llegamos a esa etapa de ya la ancianitud, ¿verdad? Donde andamos con andador. Son las cuatro ujú, patas que usted decía. ujú. Y pues es la última fase, pues, de nuestra vida. Sí, sí. Sí, yo les traía este ejemplo porque es esta categorización, digamos, es la que es cultural. Es decir, los cambios son obvios, ¿verdad? Se miran, ¿verdad? La transformación del ser humano, pero cómo lo vamos nombrando es lo que ya, o categorizando y las características o las condiciones que asignamos a cada etapa es la que es cultural. Entonces, por ejemplo, en el área rural, yo miraba que se mira, bueno, ahora ya con tanta cosa de la paca, ¿verdad? Pero digamos en las ciudades, al bebé se le viste con ropa de bebé, digamos, con muñequitos, al niño tiene su ropa especial, digamos, su tipo de ropa que tiene muñequitos, que tiene florecitas y los colorcitos y todo. Pero cuando llegamos al campo, el niño es como lo visten como un adultito en miniatura, ¿verdad? Con su sombrero y Claro. todo, porque, ajá, entonces son como que veo yo al niño. Entonces, y del niño casi que pasa, o antes, pasa a ser hombre, ¿verdad? Porque cuando llegan a la etapa de la adolescencia, pues ya tienen responsabilidades. Y si se casa, automáticamente pasa a ser adulto, aunque sea, o se une, ¿verdad? En pareja, se le asignan ya responsabilidades de adulto, aunque sea un adolescente. Y eso es la idea de esta diapositiva y de que vayamos pensando en cómo categorizamos, por ejemplo, esta imagen con las personas mayores que, según recuerdo yo, eran comadronas. Nosotros les llamamos pues, ancianos, ahora han ido como suavizando la cosa, ¿verdad? Que tercera edad, que de adulto mayor,
pero en la cultura maya son abuelos, abuelos y abuelas. Y se le llama así a todos, no necesariamente a mi pariente, digamos, ¿no? Sino todas las personas que consideran que son mayores, pues se les llama abuelos y abuelas y se les tiene mucho respeto por por los conocimientos que tienen, porque son parte de los ancestros. Entonces, se tiene un respeto especial. Mientras que a veces en las sociedades industrializadas, el adulto mayor o el anciano, como se llame, al dejar de ser productivo, pues como que lastimosamente la sociedad, digamos, ya no tiene un lugar para él. Porque se está basando en la parte productiva. Y han habido experimentos, yo he visto, digamos, en países de Europa, creo que era en la parte esta de escandinava, donde han reunido, digamos, asilos con guarderías. Y se dieron cuenta que tenían muchas ventajas, ¿verdad? Porque los niños cuyos padres trabajan todo el día y por eso tienen que estar en una guardería, tenían contacto, por así decir, tenían con sus abuelos, ¿verdad? Con una generación arriba de sus padres que tenía el tiempo para contarle historias, para transmitirle las costumbres de su comunidad. Y por otra parte se dan cuenta que para las personas mayores los revitalizaba estar con niños. Entonces son como formas en las que se están manejando todos estos conceptos y todas las etapas de vida. También hace un tiempo vi en el canal español era como una ciudadela, por así decir, para adultos mayores. Porque lo que pasa en esos países, en los países europeos, es que la tasa de crecimiento está en retroceso, es decir, tienen más adultos que niños. Y entonces están buscando cómo, por así decir, qué hacer, ¿verdad? Digamos, porque son personas además que tienen poder adquisitivo. Es decir, trae otros problemas, ¿verdad? Porque a la hora de reponer a la población, están con esos problemas, ¿verdad? Luego la gente vive mucho tiempo y cómo organizan, porque el Estado los mantiene a través de las jubilaciones. En nuestro caso es al revés, porque tenemos aún muchos niños, ¿verdad? Y a veces, lastimosamente, el Estado no es capaz de proveer todo lo que se necesita. Pero, pues, la idea de esto era conocer cómo concebimos esas etapas de vida también según nuestra cultura. Y entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que este es un dilema que yo creo que sigue dando vueltas, tanto para la sociología como para las ciencias sociales como las ciencias biológicas, y que es el nature versus nurture, ¿verdad? Si lo que nos moldea es nuestra naturaleza o nuestra crianza, nuestra socialización. Y aquí vemos, digamos, una niñita con su muñequita, ¿verdad? Y al niño con su pelota, allá atrás con su sombrero. Es la forma en que la sociedad les está marcando qué es ser mujer y qué es ser varón. Han hecho estudios, yo vi un documental hace mucho tiempo y lo estuve buscando como para poder mostrarlo, que era muy interesante. Tomaban a un bebé
Es decir, era el mismo bebé, un bebé. Y como ustedes saben, los bebés, es decir, si los desnudamos y no vemos sus genitales, realmente son, como diríamos, como unisex, ¿verdad? Es decir, no puede saber uno si son niño o niña. Entonces venían y tomaban a ese bebé y lo vestían de rosadito, lo envolvían en una frazadita o algo y se lo daban a hombres y a mujeres. Y al ver que estaba vestido de rosado, generalmente lo arrullaban, le hablaban con palabras más suaves, lo acariciaban, todo era más suave, mientras que tomaban al bebé y lo vestían de celestito, lo envolvían en frazaditas celestes, y la reacción de las personas era jugar con ellos así de forma más brusca, digamos, como hace uno de que a ver, que brinquen, o tirarlos al aire, no al aire, pero así, otro tipo de movimientos. Entonces, sí se sabe, digamos, que las mujeres, por ejemplo, tienen unas conexiones neurológicas, que tienen más desarrollado la habilidad verbal. Pero lo que no se sabe hasta el momento es decir, eso es como que fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Si ya veníamos así, o es que estos patrones, ¿verdad? De que la mujer para la casa, el hombre para el trabajo, nos han ido conformando de esa manera. Pero lo que pasa es que esos cambios biológicos duran muchísimo tiempo, ¿verdad? Como se dice ahora que dentro de no sé cuánto tiempo, pues los dedos pulgares posiblemente sean más largos por estar usando el celular. No sé si alguien quisiera comentar o algo. Y entonces, como repitiendo un poco lo que ya habíamos visto la vez pasada, es, ¿verdad? Nos enseñan que el hombre es fuerte y la mujer es débil. ¿Verdad? La mujer no puede hacer trabajos pesados. La mujer, se tiene esa idea y entonces resulta que la mujer está trabajando en albañilería. Es así como, ay, qué raro, ¿qué pasa, verdad? Porque estamos acostumbrados a esos son estereotipos, ¿verdad? Poco nos han enseñado a ver qué es lo que hace cada uno. Una mujer como Lola la trailera, ¿verdad? Pero que mira uno en el Discovery Health que ahí van las mujeres manejando trailers por Alaska y nos destantea un poco. O un hombre que se queda en casa cuidando a los niños, ¿no? Pero es por nuestros patrones culturales. Y entonces también se dice que la mujer es sentimental, pero los hombres no deben de llorar. Y se les enseña desde pequeñitos, los hombres no lloran, ¿verdad? Se caen, se golpean, pero no lloran. ¿Verdad? Que los hombres son rudos, las mujeres son gentiles, y entonces yo quiero que reflexionemos juntos cómo vive entonces el duelo un hombre y una mujer. Si nos han enseñado, ¿verdad? Porque lo que nos han enseñado, todos estos estereotipos, no es solo de comportamiento, sino también afecta nuestras emociones. A ver si alguien quiere comentarnos al respecto. Sí, licenciada, otra vez yo de necia. Ya que no se animan los demás. Pues creo que sí hay diferencia, ahora por lo mismo de que por los constructos sociales a un hombre le cuesta más pues vivir un duelo porque como se supone, ¿verdad? Que la sociedad le ha enseñado que tiene que ser el fuerte de la casa, ¿verdad? Y que no debe de llorar en público y yo pues sí he observado en los funerales que
pues sí, los hombres son los que menos lloran, o si lloran lo hacen como un poco hasta como avergonzados o disimuladamente, ¿verdad? No se expresan como nos expresamos pues a veces las mujeres, ¿verdad? Ujú. Porque también hay mujeres que son, les toca que hacer un rol fuerte, ¿verdad? A veces en una Ujú. familia y pues a veces pues también les toca que cumplir ese rol que cumple el hombre, ¿verdad? Pero sí yo creo que ambos géneros viven los duelos de diferente manera, ¿verdad? Aunque el dolor sea el mismo, Ujú. ¿verdad? Pero lo expresan de manera diferente. Ajá. Vamos a ver qué nos dice algún compañero. A ver si se anima. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aquí saluda Iván Aguilar. Mi cámara no sirve, por eso no la prendo. Yo soy de acá de Shela. Yo Ah, soy de acá de sí. Shela y pues voy a hablar un poquito en relación a lo que vivimos la mayoría de hombres acá en Shela, porque soy de Shela, ¿va? Y Ujú. Sí, sí, realmente sí. sí, en cada departamento cambia. Por ejemplo, nosotros acá en Shela somos tercos y somos necios, ¿verdad? Pero re necios, re necios. Entonces eso se refleja, esa terquedad y esa necedad, creo que se refleja al momento de vivir un duelo también, ¿verdad? Ujú. Sí, realmente nos tragamos las lágrimas, somos muy poco expresivos, evadimos también situaciones muy sensibles dentro de un funeral, por ejemplo, ¿va? A diferencia de las mujeres, pero realmente como usted lo dice, la cultura pues prácticamente nos conduce por esos constructos y esas herencias culturales Ujú. que hemos heredado nosotros a través del tiempo, ¿verdad? Ujú. Sí, efectivamente, al hombre, aunque se le han dado, digamos, mayores privilegios, por así decir, digamos, respecto a tener más oportunidades de educación, de, de experimentar, digamos, de tener, se le impulsa a tener aspiraciones propias, etcétera. Y el contrapeso es ese, ¿verdad? De que no se le deja expresar sus emociones. Se le, se le ha enseñado que expresar sus emociones es un signo de debilidad. ¿Verdad? O ser sensible, ¿verdad? Que como nos decía la compañera, nos comentaba la semana pasada, ¿verdad? Eh, si un hombre es sensible al arte, luego entra la cuestión de que, si no será gay, porque va contra la idea que tenemos que un hombre debe ser rudo, digamos, o debe ser positivo. Y de igual manera, cuando una mujer asume ese rol, como decía la compañera, ¿verdad? Ese rol masculino, por así decir, que le toca asumir ese rol por su entorno, eh, también se le, ¿cómo decirlo, verdad? Causa como resquemor a veces, ¿verdad? Que sí es muy fuerte, que sí es muy, porque no estamos acostumbrados a eso. Decíamos la semana pasada que fue muy obvio, digamos, eh, cuando, no me acuerdo ya qué pasó, pero a mí me llamó la atención el asunto porque Serena Williams, ¿verdad? La tenista famosa, no sé si le habían marcado una falta, no sé qué, y se alegó y no sé qué se hizo. Y entonces todos muchos, los medios de comunicación se enfocaron en eso, ¿verdad? De que era agresiva, que era eh, esto y lo otro, pero hubo también unos que decían, bueno, pero si eso mismo hacía, ¿cómo se llamaba este? John McEnroe, que era famoso, que
yo creo que hasta brincaba encima de la raqueta, ¿verdad? Y a él nunca se le juzgó, pero es por eso, ¿verdad? Porque a la mujer no debe ser agresiva, no debe hablar fuerte, debe ser, como decimos así, gentil, suavecita, portarse bien. Pero en contrapartida, se le ha permitido expresar sus emociones. Es decir, las mujeres son emotivas o sentimentales. Y recordemos que ese era uno de los argumentos para no otorgarle el voto. Y entonces la mujer generalmente busca más apoyo. Además, generalmente las mujeres tienen otro tipo de redes, ¿verdad? Se le hace más fácil buscar apoyo en una situación de duelo en comparación a un hombre. Entonces, cuando acompañemos, tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Si es parte de nuestra cultura, que es ser lo más usual, ¿verdad? Que es lo que vimos en Guatemala, donde están muy marcadas todavía los papeles, los roles de hombres y mujeres, ¿verdad? Aunque ya están cambiando en las ciudades, todo sigue muy, muy, muy marcado. Y entonces tenemos, digamos, al hombre se le han asignado las responsabilidades de las tareas productivas. Esto es lo que hoy llamo el ciclo cultural del hombre, porque, digamos, se le orienta a trabajar desde que, no sé, termina a veces el colegio, la universidad, o desde antes, ¿verdad? En las áreas rurales, pues que solo llegue a sexto y se ponga a trabajar, y su vida, digamos, el énfasis que se hace es en esa etapa productiva, por lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Que se le asigna un rol que él es quien sostiene el hogar, la cabeza del hogar, que mantiene económicamente el hogar, y él es quien decide. Entonces todo va alrededor de ese ciclo productivo. Y entonces su identidad, digamos, también gira alrededor de eso. Entonces, tenemos que reflexionar qué pasa cuando un hombre sufre una pérdida por desempleo o la misma jubilación. En el grupo de él me decían que jubilación venía de júbilo porque ya habían terminado el ciclo y era momento de descansar. Pero en realidad, si la jubilación no se planifica, hay mucha gente que sufre cuando es obligado, digamos, a jubilarse. Yo tenía una vecina pues, de mis papás, una amiga que su papá murió a los 90 y tantos años, pero él era un viejito muy catrín, como se dice, ¿verdad? Él salía, aún ya grande, él siempre andaba con su sombrero, su vestido de traje y su paraguas. Siempre andaba así. Y cuando, porque yo creo que murió de 90 y tantos años, pero él quería llegar a trabajar hasta ese, ya lo habían jubilado, él realmente estaba mayor para hacer su trabajo y sin embargo él seguía presentándose. Y tenían otras personas, le costó mucho que él dejara de su empleo. Entonces me gustaría si alguien pudiera comentar algo sobre esto, ¿qué les parece? Esto que estamos hablando sobre cómo puede vivir la pérdida una persona, un hombre que queda desempleado o que se jubila. ¿No? En mi experiencia he atendido casos de personas, hombres principalmente,
que tienen este tipo de criterios. Algunos, miramos, desempleo, han trabajado toda su vida, lo único que han sabido hacer porque empezaron a trabajar desde muy temprano y sus manos son su herramienta de trabajo. Y que a estas alturas del tiempo, con 45 veces, no son mayores, pero el trabajo ha sido tan extenuado que sus habilidades se han ido perdiendo. Incluso con temas de COVID, han perdido algunas habilidades importantes y han acelerado otras enfermedades y los han dejado con algún tipo de incapacidad para desarrollar con la misma tenacidad que hacían sus actividades y manejan una frustración extrema, una sensación de ya no sirvo para esto y están cayendo en depresión. Bueno, en general a los hombres creo que hay deuda pendiente, ¿verdad? Porque no se les ha educado en salud como para poder prepararse para este tipo de eventos que no solamente se dan por edad o por algún asunto catastrófico, sino que a veces son incidentales, ¿verdad? Y les cuesta mucho superar el hecho de no poder cumplir el rol de proveedor que les tiene asignado la cultura. Y porque su identidad ha girado al torno de esto mismo, ¿verdad? Del trabajo. Y ahora tiene que asumir otro rol para el cual quizá no se ha preparado. Yo he oído, por ejemplo, que muchas personas, pues, hay que se jubilan y a los pocos meses o les da un infarto o mueren. ¿Alguien más? ¿Algún caballero que nos quiera comentar? Muy calladitos los caballeros aquí, ¿no? Para participar. Bueno, no tan callados, nada más que andamos escuchando. Pues yo precisamente hoy tuve la oportunidad de ver al abuelo de un amigo mío, y pues yo fui a buscar a mi amigo. Y pues el señor ahorita tiene 75 años y él trabajó hasta sus 70 y qué, 75, hace 2 años. Sus hijos prácticamente le Lo prohibieron sacaron. trabajar. Sí. Bueno, él es mecánico enderezador de carros, ¿verdad? Sus hijos en los Estados Unidos, pues tiene 3 hijos en los Estados Unidos y mira, papá, ya deja de trabajar, nosotros te vamos a mantener y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces el señor me No decía que tenés necesidad, dice. exactamente, y el señor tiene un gran taller, hasta despidió a sus últimos trabajadores en diciembre del año pasado porque sus hijos le estaban ahí, va de obligar y obligar y obligar. Y resulta que me contaba en febrero le dio COVID y no le dio COVID durante lo mero bueno de COVID, ¿verdad? Entonces él decía que había quedado mal, pero le echa la culpa a sus hijos. La cosa está de que hace como 15 días volvió a abrir su taller y está re feliz. Pero, pero como decían ustedes anteriormente, no nos enseñan, no nos educan al respecto. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que, los que somos psicólogos clínicos en este diplomado, tenemos que hacer algo para poder ayudar a esta población y pues, pero también me decía de que yo sé que el señor, don Alejandro se llama, yo sé que don Alejandro mentalmente él cree que puede, pero ha perdido de esas habilidades que hablaba la compañera anteriormente, pierden sus habilidades, sus destrezas, al momento de manejar también él cree que puede, pero sus reflejos y todo eso Yo se va estoy igual. perdiendo. Yo estoy en Pero las mismas no, con mi papá. exactamente, pero ¿qué es lo que sucede con nosotros los hombres? Que, como somos tercos y necios, se nos es muy difícil aceptar nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero sí afecta,
Y por ejemplo, una jubilación es un poquito más, como que más suave el proceso de ir medio aceptando, pero el hecho de que sea un desempleo, que lo despidan, todavía eso es más frustrante, ¿eh? Ajá. Entonces, creo que es un reto para todos los que estamos acá, ir psicoeducando, estamos hablando de nosotros los masculinos, psicoeducación al respecto, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, y lo que pasa es que cuando ya están mayores, como usted dice, digamos, mi papá cumple en diciembre 88 años. Y no sé si fue este año o el año pasado que le renovaron la licencia y decía, se fue con mi hermano porque él insistía la licencia de conducir. Y cuando regresó con su licencia, yo decía, es que no puede ser, pues, ¿cómo se la renueva? Yo quería que no se la renovaran. Y claro, tiene el carro ahí, pero de vez en cuando sale al banco, ¿verdad? Ya mi mamá dice, no, yo no me subo con él porque me da miedo, pero en realidad a todos nos da miedo. Y lo que pasa es que en la ancianidad, digamos, también está esta aceptación, lo que es difícil, ¿verdad? La aceptación de que ya no tenemos las mismas habilidades, las mismas destrezas, ya nuestros reflejos ya no son tan rápidos y también, pero existe la necesidad de sentirse útiles. Yo recuerdo aún antes del COVID, mi papá era así como, ¿qué mandado tenés que hacer? Tenés que ir a pagar el Yusi a la MUNI. Yo le daba los mandados porque él se ocupaba de todo eso, ¿verdad? Y estaba pendiente de todo, porque era una forma de ocuparse, de sentirse útil, ¿verdad? Que esto también para hombres y mujeres nos pasa, ¿verdad? Ya es por edad y es otro modelo que hay que aprender a vivir para todos. Y entonces, así como el del hombre es un ciclo productivo, para la mujer el énfasis es en la etapa reproductiva, ¿verdad? Desde que tienen su primera menstruación hasta la última, ¿verdad? El énfasis es en eso, en la etapa reproductiva. Y entonces, que incluso son, digamos, estar una mujer embarazada o una mujer con su periodo menstrual, en algunas culturas son momentos especiales y que connotan algunas veces cierto peligro. Por ejemplo, no sé si han oído, si una mujer embarazada ve a un bebé, ¿verdad? O cualquiera, a uno le dicen, cárguelo, no sea que le vaya a dar mal de ojo. En realidad es eso, ¿verdad? Que no le dé mal de ojo al bebé, porque si la mujer está menstruando o está embarazada, pues es, eh, puede, puede crear, digamos, estas enfermedades como llamamos el mal de ojo, ¿verdad? Entonces, y en muchas culturas son momentos especiales, pero no especiales como los decimos nosotros, ¿verdad? De que, ay, está embarazada, qué linda, sino que pueden connotar peligro para los demás. Yo tuve una amiga en un curso, una amiga de Surinam, y ella me contó que en su país, cuando las niñas tenían su primera menstruación, les regalaban un objeto de oro, que era como un objeto protector. Y me lo contó porque estábamos en Panamá en un curso y ella siempre andaba con muchas joyas. Y todo el mundo le decía, quítate las joyas, quítate las joyas. Y de repente un día subiendo a un bus, pasó un muchacho y le arrancó la cadena. Tenía un collar. Entonces fue que me contó y ya no nos subimos, ¿verdad? Porque estábamos, y el dije había quedado.
¿ya? Y para mí fue impresionante porque me recogió el dije y me dijo, ese muchacho está muerto hoy. Con aquella seguridad, ¿verdad? Diciendo, wow. Y entonces me contó todo esto, que eran objetos con protectores. Y me decía, pero es que tú nunca me dijiste que guardara mis cosas. Y yo decía, pues ya es grande, ¿verdad? Ya sabe qué hace. Pero por otro lado, independientemente del valor asignado, digamos, a ese dije, me pareció muy bonita eso de la primera menstruación, ¿verdad? De que se celebra, no es así como de vergüenza o de ocultarlo, o que yo no quiero pasar esa etapa, sino que se celebra. Y la forma de celebrar es dando, obsequiando ese objeto, que podía ser cualquier objeto, pero tenía que ser de oro. Perdón, Carla, ¿sí? Gracias, maestra. Pregunto, como por el tipo de cultura, ¿verdad? Que son Ajá. ellos, quizás lo celebran porque pues de pronto la mujer solo se ve como reproductora, ¿verdad? Y esa es su función en ese lado del planeta, ¿verdad? Entonces lo celebran. Claro que nosotros aquí en Latinoamérica y en nuestros países, pues es de escondernos, hay que no te miren, bueno, y ya no salís a la calle, ¿verdad? O que no te miren que te estás cambiando o que estás sucia ¿verdad? Se ve diferente, porque a nosotras nos enseñan que no es para eso, o sea, que no es así, Que hay ¿verdad? que Pero cuidarse hay que cuidarse, pero y en esas todo. culturas es reproducción porque, pues bueno, ya se puede intercambiar bueno, pues las intercambian con animales, con terrenos y con eso, ¿no? O sea, esa es su Bueno, la cultura. verdad no sé ahí cómo sería. Ella era una persona de clase alta, ¿verdad? Era descendiente de holandeses, pero sí, era mulata, pero eran otras culturas, pero digamos en, pero puede ser, como usted dice, que sea, es el marcador, ¿verdad? Ya no es niña, se está convirtiendo en mujer y entra a la etapa reproductiva. Eh, por ejemplo, en Arabia, creo que es, o alguno de estos países musulmanes, las niñas, no sé si han visto las fotografías, digamos, las mamás con sus velos y toda la cosa, y la niña hasta de jeans, porque en el momento que tiene su primera menstruación, le pone ya su distintivo, ¿verdad? Ya no se puede comportar como las demás niñas. En Arabia Saudita, donde usan todos esos trajes negros, en el momento donde tiene su primera menstruación, ahí está el traje negro. Posiblemente nosotros diríamos, ay, no, ¿verdad? Y ahora ya todo el mundo se enteró. Pero esa es la forma de marcarlo. Y entonces, volvemos a la reflexión, es decir, si la etapa, es decir, le hacemos mucho énfasis a la etapa reproductiva en una mujer. Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que nunca se casan? Con las mujeres que no pueden tener niños. ¿Qué pasa cuando enviudan o el nido vacío, que es cuando todos los hijos se van, ¿no? Y quedan solos nuevamente en su casa? Me gustaría, si alguien puede comentar al respecto. Sí, licenciada. Bueno, ahí también es un duelo, pues, porque esa etapa del nido vacío, como bien lo dice, ¿verdad? Los padres pues se quedan solos, cambia su dinámica de vida. Incluso en esa etapa, pues muchas parejas se divorcian o se separan Sí, porque la única razón que tenían en común para seguir juntos eran los hijos, ¿verdad? Pero a la hora de que el hijo se va
que porque por trabajo, porque se casó, ¿verdad? Pues se quedan, y ellos tienen que volver nuevamente como a reencontrarse, a reconocerse. Y si no se trabaja como pareja durante todo el ciclo vital y al llegar a esa etapa, pues se ven como dos personas totalmente Extrañas. desconocidas, ¿verdad? Que no tienen ya cosas en común ni tema de conversación, porque posiblemente el señor se dedicó toda su vida a trabajar y la mamá a cuidar a los hijos, ¿verdad? Eso sucede en la mayoría de casos. Tal vez no se divorcien, ¿verdad? Porque si vamos al campo es donde yo veo matrimonios largos, pues de 40, de 50 años, y ahí están las personas, ¿verdad? Que ya los hijos no estén en casa, pero como que se dedican ya más a cuidar a los nietos o a reuniones familiares los fines de semana, pero así en general, pues puede pasar lo que ya comenté. Y pues hay que trabajar emocionalmente también esas etapas como duelo, pues. Ujú. Sí, yo leía, y lo que usted dice, lo leía en un libro que en Estados Unidos, y lo leía hace ya ratos, como hace unos 20 años, pero decía que se estaban dando cuenta que estaban habiendo sí, estaban sucediendo muchos divorcios y era Ujú, cabal en esta etapa del nido vacío. Pero ujú. recordemos que allá a los 18 años se van a la universidad o se van a trabajar y se van fuera de la casa. Y Claro. entonces reflexionaban que era como que la mujer de repente, bueno, era como que, bueno, ya terminó mi labor de madre y ahora qué hago, ¿verdad? Y volvía como a encontrarse como con sus aspiraciones, con sus deseos, que había dejado congelados o estancados en su juventud Ujú, y quería buscar todo eso nuevo y que se divorciaban porque ella estaba en esas etapas de cambio y de búsqueda, pero el esposo no. El esposo se había quedado en su imagen, ¿verdad? Todavía de que ella está en la casa, ella cuida a los hijos, y entonces ella iba, digamos, las mujeres iban más rápido en esa búsqueda y el hombre se quedaba estancado, por así decir, estacionado en lo que él creía anteriormente. Y ahí era donde venían los divorcios. Y luego la menopausia, estaban encontrando también que era como una, un momento, no momento, ¿verdad? Una etapa en la que la mujer encontraba una nueva libertad, ¿verdad? Una, especialmente respecto a actividades sexuales, porque ya no tenía el miedo, digamos, la prevención de ujú. quedar embarazada. Y entonces buscaba diferentes parejas, pues, y esas dos cosas eran las que estaban provocando divorcios. Ujú. Sí, no cabe duda, ¿verdad? Que la importancia de la terapia familiar sobre todo, ¿verdad? Porque psicólogos Ujú. somos varios, pero la especialidad la tiene un terapeuta familiar, ¿verdad? Que son los indicados de explicar todas estas etapas, ¿verdad? Y cuando no se explican, ¿verdad? A veces en la etapa de la misma boda, porque no se ponen de acuerdo, la suegra y la consuegra, a veces ahí se disuelven los compromisos, ¿verdad? O a veces en la etapa de hijos, parejas con hijos en etapa infantil, o sea, cuando van Ujú. al kindergarten, que vienen los problemas, que quién me lo va a llevar, que quién lo va a ir a traer, si ambos trabajan. Luego viene la etapa de los padres con adolescentes, ¿verdad? La etapa pues ya del nido vacío, ¿verdad? Que ya es la última y que sí es importante pues también abordarla, ¿verdad? Ujú. O aprenderla, ¿verdad? Están los libros de terapia familiar sistémica, ¿verdad? Que creo que pues si aquí en el grupo vemos muchos psicólogos clínicos o generales, pues leer, ¿verdad? Y de alguna manera pues se ayuda, ¿verdad? A la hora de que eh,
las parejas pues a veces buscan, pues, yo he tenido la experiencia, ¿verdad? Estuve en juzgado de familia y a veces llegaban porque querían divorciarse. Yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál era el motivo? Ah, es que a mí me molesta, decía el esposo, cuando yo llego a la casa y encuentro a mi esposa haciendo la limpieza. Esa era la razón. Entonces, ¿verdad? De proponer, entonces venía yo y les explicaba todo eso y pues les proponía, ¿y usted qué puede hacer para eso? Y la señora, y usted podría cambiar sus horarios, ¿verdad? O usted también puede ayudarle, ¿verdad? Al final, pues ya no se divorciaron, hasta acá no sé qué pasaría, pero a veces por cosas así tan sencillitas, ¿verdad? Que se vuelven Sí, pero no problemas, sabemos porque qué hay para uno, atrás. exactamente, ¿verdad? Porque no sé qué era lo que él, tal vez el señor tenía algún problema al ver a la señora haciendo limpieza, no sé qué le recordaba o cuál era su trauma, ¿verdad? O tal vez esperaba que al llegar él, eh, la esposa se volcara en atenciones hacia él. Posiblemente, o la miraba así como despectivamente, ¿verdad? Respectivamente. Sí. Podría ser. Sí, en el grupo de ayer del diplomado me hablaban de la presión que reciben las mujeres ante la infertilidad, que es muy fuerte. Y me imagino, es decir, aquí es así como, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? No, toda la gente se mete en la vida. Sí, pero yo veo de que eso ha cambiado un poco. Sí, eso ha Ya cambiado. las Ahora nuevas generaciones ya no son tan sumisos como quizás la nuestra o la de nuestros padres, Ujú, ¿verdad? ya Creo se que todo ha casan más ido cambiando. grandes, Ahora ya se, algunas, perdón, perdón, sí, como que ya no se casan tampoco, ¿verdad? sí, ya ha cambiado todo, todos estamos pues de alguna manera enajenados con otras culturas, o quizás hemos leído más, ya no nos dejamos, cada quien tiene sus propios Ujú, intereses y pues se respetan, ¿verdad? Hasta las ujú, preferencias sexuales que ya vamos por ujú. llegando a la Q, creo ya LGTBI, QY, Z, Uy, más, ahí vamos a llegar a la Z. sí, sí. Entonces, es una sociedad pues muy permisiva, ¿verdad? Y algunas cosas pues sí son aceptables, como la homosexualidad pues es aceptable, ¿verdad? Pero hay otras cosas que dice uno, madre mía, esto ya es una descomposición social, ¿no? Que si yo soy humano pero quiero ser perro, ¿no? Eso ya no tiene lógica ni sentido, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, sí. gracias, la dejo que continúe. Sí, bueno, y también tenemos la viudez, ¿verdad? Aquella mujer que vivió eh, toda su vida en torno al marido y los hijos, cuando se queda sola, es como que ya no tiene sentido, ¿verdad? De que para su vida, porque todo alrededor de lo cual trabajaba, lo cual vivía y daba toda su atención, ya no lo tiene. Entonces, son etapas, ¿no? O pérdidas que debemos tomar en cuenta. Y bueno, y tenemos los ritos de paso, que son rituales que tenemos y que marcan la transiciones en nuestro ciclo de vida. Aquí pues tenemos una graduación y por eso se hace el acto, ¿verdad? La boda y que hacemos. El ritual es eh, esa ceremonia pública que se hace, todos esos pasos que se toman para hacerlo. Algo, ¿verdad? Como el baby shower y ahora hacen otras cosas que he visto para, para saber el género del bebé, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los ritos que nosotros tenemos. En otras culturas, pues tal vez son más exóticos, pero lo que quiero decir es que nosotros también los tenemos, ¿verdad? Entonces son rituales, son actos sociales en los que a veces cambiamos
digamos, transicionamos en las identidades, ¿verdad? Por ejemplo, los 15 años, que hace un ratito estábamos mencionando lo de la menopausia y la menarquia, que es posible que en algún momento se hayan originado a raíz de eso, ¿no? Yo sí creo que es, y todo esto de los 15 años y que en otras sociedades también tienen las debutantes, es como decir, bueno, mi hija ahora ya no es niña, es una señorita, ya es casadera, ¿verdad? Ya puede tener novio y yo fui una vez a una ceremonia en la que incluso le quitaron, la niña iba con zapatillas, le quitaron las zapatillas y le pusieron zapatos de tacón. Estaba mostrando esa transición. Entonces los ritos de paso tienen tres fases, que es la separación del grupo inicial, esa etapa en la que no soy ni de aquí ni de allá, la liminalidad, ¿verdad? Y luego la incorporación al grupo, ¿verdad? Y eso se mira, digamos, cuando alguien se casa, por ejemplo, a veces comienza ya a ser parte de grupos de parejas, ya no de grupos eh, de solteros. Es decir, aunque no sea un rito de paso, se dan estas fases. Porque las despedidas de soltero, eso es lo que están marcando, ¿verdad? Es decir, era una persona soltera que ya no lo va a hacer, que está en el momento de la transición y ahora forma parte del grupo de casados. Y algunas veces nos lo recuerdan. Por ejemplo, cuando le dicen, bueno, recuérdense que ahora, ya no sé, ya es señorita y se tiene que sentar bien. O ya no puede andar en la calle, ¿verdad? Dejé de ser niña y ahora soy señorita, digamos. O ¿qué otro? O cuando se gradúan, bueno, ahora tienen ya responsabilidades, es decir, es esos cambios. Y esto digamos, los ritos de nacimiento es para mostrar, ¿verdad? Tenemos el bautizo, aquí también tenemos un ritual judío, pero la circuncisión venía de un ritual, porque aquí lo que hacemos es que el ritual lo que marca es que estos bebés forman parte de la comunidad. El bautizo forma parte de la comunidad de cristianos, o forma parte de nuestra comunidad, en este caso, judía, digamos. Eso es lo que está marcando. Y por eso es que es un acto público y que a veces tiene determinados pasos. Y aquí un poco quería hablar sobre el temazcal. Iván, que es de Shela, nos puede hablar un poco sobre el temazcal. Yo creo, o no sé si hay alguien más del altiplano. Sí, con mucho gusto. Pues realmente hay muy pocos lugares en estos tiempos aquí en Shela, tal vez en algunas Ah, comunidades, ujú, pero que yo recuerde, mi abuelita de parte de papá sí tenían uno. Principalmente lo utilizaban para cuando después de que las mujeres estaban o daban a luz o tenían sus bebés en las casas, ¿verdad? ujú, Y recuerdo yo que con mi abuelita, ellos se bañaban 3 veces a la semana, pero el sábado en la tarde se bañaban en el temazcal. ujú, Utilizaban piedras, algún tipo de zacates, eucalipto, creo que también chilca, y era un rito prácticamente para ellos sagrado, ¿no? Porque ujú. les ayudaba
me recuerdo que en algún momento nos comentaba de que les ayudaba a la purificación Ujú. y alejar las malas vibras, aparte de eso los huesos, para la piel, eliminaba, de que le ayudaba a eliminar células muertas sobre la piel y la mantenía una piel más tonificada y firme, en fin, Ujú. eso es lo que podría hablar yo del temazcal, que en la Sí, actualidad es el sauna, pues, ya más sí, moderno. es el similar a un sauna, solo que estos son chiquititos, ¿verdad? Para quien no los conozca, generalmente son pequeñitos y se entra así agachado. Y adentro pues tienen piedras a las cuales les echan encima el agua caliente y como decía Iván, tienen algunas hierbas. Eh, lo que sucede, que por eso está acá, es que la mujer da a luz. Yo creo que en algunos lugares, pero muy pocos, la mujer da a luz allí adentro, pero generalmente da a luz y la llevan al temazcal, porque eso sirve, no sé, tiene propiedades terapéuticas, digamos, eso es lo que se cree para, eh, digamos, la matriz y todas esas cosas, y también cuando hay enfermedades, pero también tiene un uso diario, como decía Iván, como un baño, ¿verdad? Pero con fines de purificación. Y ahora pues, a las personas que han sufrido cáncer, por ejemplo, les recomiendan hacerse baño de sauna para expulsar toxinas. Entonces, este es todo el rito de parto, ¿verdad? En el que se lleva a la madre al temazcal para, no solo con fines terapéuticos, sino, como dice, de purificación, de limpieza. Y tenemos los ritos de la muerte, ¿verdad? Que eh, vienen con la preparación del cuerpo de la persona, ¿verdad? Según los conceptos que se tienen sobre la vida y la muerte y cómo preparamos ese cuerpo para su proceso en la otra vida, ¿sí, verdad? También sirven para despedir a la persona fallecida, para aliviar el dolor de los deudos, para es ese tiempo de compás, digamos, para que esos 2, 3 días del velatorio, en nuestro caso, ¿verdad? Del velatorio y todo, para que la gente termine como de aceptar y de prepararse para esa nueva vida sin la persona. Y toda la comunidad, porque todo se mueve, digamos, si hace falta un padre, si un padre se mueve, la familia se tiene que reorganizar, si es un líder, igual la comunidad se tiene que reorganizar. Y para eso, digamos, tenemos estos ritos. Y los ritos pues tienen diversas formas. En nuestro caso pues eh, se velan no sé si son 24 horas, algunas veces lo extienden más, especialmente ahora con tantos migrantes, pues algunas veces esperan que vienen los familiares de otro lado, la forma en que se entierra, que la comida es parte importante, ¿verdad? Pero, digamos, en los hindúes creo que hacen una pira, que le prenden fuego y luego las cenizas se tiran al río Ganges. Con los vikingos antes metían especialmente al líder, ¿verdad? En su barca y le prendían fuego y la tiraban al mar. Los coreanos no recuerdo ya, yo los he visto en películas, ¿verdad? Pero aquí, digamos, bueno, ya todo, poco a poco todo lo están manejando las funerarias, pero yo sí recuerdo cuando niña que murió un tío y eso era como una fiesta, ¿verdad? La casa de mi abuelita se llenó de gente,
ponen, y creo que todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Donde se vela a la persona fallecida en su casa. No sé si todavía se hace, pero antiguamente se tapaban todos los espejos, se hace el altar en la casa que queda un cierto número de días, pero el día del velatorio, es decir, comida, ¿verdad? Tamales, café para que la gente pase después, porque acompañaban a la familia. Y jugaban cartas, yo me recuerdo tanto, pues, hombres jugando cartas y les daban cigarros para que estuvieran despiertos. Ahora con las funerarias, pues ya es un poco distinto. Yo he visto que ahora a veces la funeraria la cierran a las 12 y los familiares se van y el cuerpo se queda solo, por ejemplo. Pero eso viene en función también de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De nuestra cosmovisión, de cómo concebimos esa muerte. Y por eso es que, especialmente en los departamentos, ¿verdad? Que se acompaña. La muerte es impensable dejar al muerto solo, ¿verdad? En su caja ahí en el altar. Y tienen que haber muchas flores. Y, bueno, y ahora yo acabo de ir a uno que hasta tenían pantalla de computadora y ahí pasaban, así como hacen en las bodas ahora que pasan las fotos de todos, igual, me llamó mucho la atención eso, toda la vida de la persona. Pero sí, digamos, la comida, para nosotros la comida es importante, creo yo, ¿verdad? Se tiene que dar comida siempre en cualquier fiesta, para nosotros, ustedes lo ven, es bien importante. Y no hay velorio en el que no haya algo que comer. Y entonces tenemos esta situación de que hay una investigadora que le llama la muerte habitada, porque se necesita un cuerpo para para rendirle el tributo, para hacer los rituales. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay cuerpo? Aquí, ¿cómo hacemos? Es como que faltara una parte, porque no se está cumpliendo todo ese ciclo. Y lo que pasa con eso es que, por un lado, digamos, los desaparecidos, los conflictos armados, o en los conflictos internos de los países, voy a regresar un poquito aquí, donde tenemos esto. ¿Qué pasa? El desaparecido queda en esta etapa que se le llama de liminalidad. Está en el limbo. No sabemos si está vivo o está muerto. Entonces, sus familiares, digamos, es decir, muchas veces creen que está muerto, pero quisieran que estuviera vivo. Y mientras no se da ese cierre, digamos, tampoco pueden recibir, por así decir, el consuelo, el apoyo de la comunidad. No se reconoce que son deudos, porque tampoco se ha cerrado eso, no ha habido cuerpo que enterrar. Entonces, por eso le llaman la muerte desatendida, porque los deudos o los dolientes se quedan con esa falta de reconocimiento. Y yo creo que eso en nuestro país es importante debido al conflicto armado que vivimos y cómo todas estas familias todavía andan en búsqueda de sus seres queridos. Y, y entonces la labor que está haciendo
la Fundación de Antropología Forense es muy importante porque a ellos les ayuda a cerrar el ciclo. Y efectuando todo el ritual de entierro, ¿verdad? Que hemos visto en los últimos años que han salido, ¿verdad? Como nuevamente ponen los huesos en una caja y la entierran. Hay un lugar también al cual las familias pueden ir y visitar y visitar a su ser querido que partió. Pero cuando no está eso, queda como un poco en el aire. Y en el grupo de ayer había una persona que tenía un familiar que había desaparecido y me decía que su abuelita nunca había aceptado que había muerto. Es decir, les entregaron algunos restos como XX, que habían sido enterrados como XX y los habían recuperado, pero su abuelita nunca quiso hacer el proceso. Entonces, el resto de la familia lo enterró y me decía ella, precisamente lo que tenemos aquí, pues lo enterramos, pero no estamos seguros que era él, ¿verdad? Y últimamente con el COVID pasó algo similar. Los cuerpos salían de los centros asistenciales de una vez al cementerio. Y las personas no tuvieron, es decir, para nosotros, que es tan importante, ¿verdad? Tener todo ese proceso de vestir el cuerpo, ponerle la ropa, ¿verdad? Hasta algunas personas la buscan, como quieren que se vaya, tener el cuerpo allí y velarlo, rezarle, todo esto, ese rito se rompió. Y las personas están, entonces en estos casos, las personas están viviendo como, no se puede decir un doble duelo, pero algo así, ¿verdad? Es decir, además de vivir el duelo de la muerte de sus seres queridos, está todo este proceso inacabado, por así decirlo. Y hay gente que dice, bueno, es que no sé si realmente era mi ser querido el que enterré, pues nunca lo vi. Imagínense con el COVID que los empaquetaban, ¿verdad? Por el miedo a la infección en los primeros meses. No sé si se dirá igual, porque ahora ya aceptan, yo creo que ya, no sé si aceptan que se velen, pero de todos modos en algunas comunidades nunca se le prestó atención a eso, ¿verdad? Pero aquí en la ciudad y creo que en las cabeceras departamentales sí se siguió las disposiciones sanitarias puestas por el Ministerio de Salud. No sé si alguno conoció alguno de estos casos y nos puede comentar. Conocido. Sí, licenciada, yo tuve, bueno, tengo un compañerito que lamentablemente pues el año pasado perdió a su mamá, ¿verdad? Por temas de COVID y pues sí me contó pues de que ellos iban en otro vehículo por detrás, llegaron al cementerio, pero no se pudieron bajar pero por lo menos, dice, al menos supieron dónde enterraron a su mamá. Una señora bastante joven, ¿verdad? De 38 años, dejó dos niños en la orfandad, ¿verdad? Y a un joven mayor que ahora pues prácticamente le tocó que ser el rol de asumir el rol de padre, ¿verdad? Y de madre a la vez, ¿verdad? Pues tal vez no de madre, pero ahí se las tiene que ingeniar. También usted mencionaba hace un momento lo del conflicto interno, ¿verdad? Nosotros como familia, pues también nos tocó que vivir esa situación, ¿verdad? Más que todo a la familia de mi mamá,
que tenía ella 20 años de no saber si sus familiares estaban vivos, ¿verdad? Hasta cuando se hizo lo de la firma de la paz, fue que poco a poco, uno por uno, fueron apareciendo, ¿verdad? Porque todos estaban con asilo en México. Pero mi mamá pasó 20 años con esa incertidumbre de que si estaban vivos, estaban muertos. Y sí, pues yo la vi pues siempre con esa tristeza, ¿verdad? Esa incertidumbre. Pues lamentablemente, cuando empezó el conflicto, pues a quien sí en efecto, pues asesinaron fue a mi abuelo, ¿verdad? El materno y a un tío, el hermano mayor de mi mamá. Y el resto pues emigró a México y hasta los 20 años pues aparecieron, ¿verdad? Y como usted decía, pues gracias a Dios con lo de mi abuelito y mi tío pues ellos cerraron el ciclo, ¿verdad? Porque gracias a la ciencia, ¿verdad? Al nacer pues se hizo las pruebas de ADN con los cabellos, ¿verdad? Los restos mortales y pues ahí se cerró el ciclo, ¿verdad? Con el ritual que ellos decidieron hacerles. ¿No? Y podemos ver lo importante que es para los deudos, para los dolientes, ¿verdad? Cerrar ese ciclo. Y esto, pues estas situaciones, cuando los conflictos tienen opiniones encontradas entre la población general. Yo oía lo de España, digamos, y tenía profesores, sociólogos, y me decían, ay, no, es que eso ya está en el pasado, ya pasó y cerremos capítulo, pero nosotros que no tenemos, ¿qué dijera? No hemos perdido a nadie, quisiéramos cerrar esa etapa así nada más, pero las personas que sí, ¿verdad? Que no saben dónde están sus familiares, necesitan cerrar ese ciclo. Son los distintos puntos de vista, porque algunas veces dicen, sí, eso solo trae mayor, ¿cómo se diría? No conflicto, sino que como volver a abrir heridas a nivel general, pues a nivel de población general o de la sociedad o todo. Pero para quien lo sufrió, sí es importante para poder cerrar esa etapa. Veía un artículo que está ahí en las referencias y voy a preguntar si hay algún lugar donde ponerlos porque también hay otro librito para que ustedes puedan acceder a eso, que hablaba, digamos, por ejemplo, estos movimientos como los de las abuelas de Mayo, de la Plaza de Mayo, y cómo después cuando aparece, aquel que aparece, cuando aparece su cuerpo, si ha estado en la lucha, digamos, conjunta con otras personas, que aparece el cuerpo o identifican los restos de su familiar, también entra, digamos, una sensación como, no sé, como de culpabilidad, como, ¿verdad? Porque ya no pertenece a ese grupo que está en la lucha porque aparezca, ¿verdad? Porque su ser querido ya apareció. Imagínense todos los conflictos emocionales, ¿verdad? A través de esto. Que era lo que tenía ahí las etapas, es decir, estaba en el grupo de madres en la lucha. Bueno, ya apareció el mío. Entonces, como que ya no pertenezco a esto. Pero algunas veces tienen otras formas de seguir incorporándose, ¿verdad? Porque es con quien han estado mucho tiempo. Y hablaba también que el artículo como los monumentos, digamos, así como tenemos aquí en la catedral, que tienen listados de nombres, también ayuda, por así decir, a tener un lugar a donde ir a rendir ese tributo.
Y bueno, también hemos hablado de lo que pasa en el momento de la muerte, pero también hay ritos que se dan después, ¿verdad? De un tiempo. Porque, nosotros acá generalmente se celebra, digamos, los 40 días, el, el cabo de año, dice, el cumpleaños, ¿no? Que se vuelve a hacer misas o servicios religiosos o eh, rezos. Otros lugares pues se celebra de otra forma. Tenemos esta fiesta de los granos en Bolivia, las catrinas que vemos de México que se han hecho muy populares. Y aquí pues el vuelo de los barriletes, que creo que el vuelo de los barriletes sea solo en Zumpango y Santiago Zacatepeques, pero sí hay celebraciones el 1 y el 2 de noviembre. Mi familia es de Chiquimula y el 1 de noviembre se celebraba a los niños fallecidos y el 2 a los adultos. No sé si así sea en todos los lugares, pero como decíamos otra vez, esto se vuelven fiestas, ¿verdad? Es decir, llevar toda la comida, estar en el cementerio, y es una fiesta, si lo miramos, no es solo una fiesta para los muertos, en realidad lo que promueve es que los vivos nos veamos y estemos juntos otra vez. Pero en las comunidades indígenas se celebra que ese día están los muertos con nosotros nuevamente. Si ustedes han visto la película Coco, tiene, tiene parte de esto. Yo estuve pues, hace muchísimos años cuando no, pensaba estudiar antropología, pero tal vez por ahí fue la cosa, que vi en una comunidad de Jocotán, Chiquimula, uno de estos celebraciones, digamos, de cabo de año o algo así, que le decían, y le dicen siquín. Y entonces montaron un altar, ¿verdad? Con los recursos de la comunidad, lleno de comida, de lo que había allá, que manzanas, que bananos, no, manzanas, no, naranjas, bananos, tamalitos, todo. Tenía sus cruces con sus flores y lo que me llamó la atención es que tenían troncos de cepa, le decimos nosotros, del banano, partidos a la mitad, y aunque rezaron para el familiar, digamos, a quien estaba dedicado a la ceremonia, de todos modos rezaban, ya no recuerdo, Ave Marías o algo así, con aquellas candelitas pequeñitas y las iban ensartando en, en, en esos troncos, recordando a todos los muertos de la comunidad, de los que se recordaban, fulanito de tal, y le encendían su velita. Y también había licor, es decir, era jugo de caña fermentado. Después de terminar la reunión y todo, hubo baile. Sí, tenían sus violines. Allá tienen violines con... Es bien interesante porque las cuerdas son de lazo, de maguey. Y tocaron y todos bailaron y me decían que lo que pasa es que estaban contentos porque los muertos, digamos, estaban nuevamente con ellos. Se les permite que ese día compartan con ellos. Esa es la forma, por eso ellos están contentos. Son algunas de las... Y de igual manera, el Día de los Muertos es algo así, ¿no? En algunas comunidades cree que los muertos es el día que se permite que los muertos estén nuevamente con nosotros para celebrar. No sé si alguien quiere comentar o tiene alguna pregunta.
porque si no, pues son muy calladitos ustedes. Pero hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Entonces, no sé, estas son las referencias. Pero si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy, no se quiere compartir algo, pues todavía tenemos algunos minutos. En Chiquimula, cuando yo era niña, creo que ahora ya lo revuelven un poco los niños con el Sikín y el Halloween. Pero el primero, yo vi, siendo niña, una celebración del Sikín, decían también. Y en la noche llegaban grupos de niños y tocaban las puertas, las ventanas. Me recuerdo que la casa de mi tía no tenía ventanas de vidrio, sino era de madera, todo, los postigos, decían, cerraban, y los niños llegaban y tocaban y decían este poemita que yo no sé cómo se me quedó, pero tenía como 9 años cuando lo escuché una única vez, pero se me quedó. Es muy lindo que dice, ángeles somos, del cielo venimos, Sikín pedimos. Y la gente les daba centavos en ese tiempo, ¿verdad? O comida, la comida tradicional, ayote en dulce, jocotes en dulce, coyotes en dulce. Pero el poema es muy lindo, ¿verdad? Porque es justo el día que se celebra a los niños fallecidos. Y por eso es que dice, ángeles somos. Y el Sikín es la fiesta que se le hace a los fallecidos, que incluye comida y licor. Mi profesor, yo se lo comenté a mi profesor español y él se puso a averiguar con más gente. Me pidió que le averiguara, yo no logré averiguar mucho más. Y años después me di cuenta que lo que sucedía era que era una celebración, digamos, de niños, de varones. Eran los varones los que salían. Y entonces fue que yo caí en cuenta, claro, dije, o sea, las niñas son de la casa, además de noche no iban a dejar que anduvieran por toda la calle tocando todas las puertas. Pero él lo presentó, él estuvo investigando y lo presentó en un congreso y me contó que al terminar, ¿verdad? Las exposiciones, un psicólogo se acercó y le dijo que él creía que este era un ritual que ayudaba mucho a las madres de esos niños. Para aceptarlo y además esa idea de que regresan ese día. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar, preguntar, compartir. Que si no, pues damos por terminada la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. Sí, muchísimas gracias. licenciada. Gracias. Nos vemos el próximo. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, buenas Feliz noches. noche a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, hasta Noche. la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.